Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el contenido de lo que es circuito en corriente alterna. Vamos a trabajar con los siguientes objetivos. El primero es que ser capaz de determinar lo que es impedancia total en cualquier red de corriente alterna, ¿verdad? Puede ser en circuito serie o en circuito paralelo, puede ser mixto también. Y tenemos la otra parte de trazar también el diagrama de impedancia y admitancia de cada uno de ellos, ¿verdad? Pues vamos a tratar de explicar un poco más con respecto a un diagrama fasorial, cómo vamos a tener los resultados o cómo representar los resultados de un diagrama fasorial. También adquirir confianza en los análisis de circuitos de corriente alterna, tanto en serie como en paralelo. Son métodos similares, ¿verdad? O pasos, ¿verdad? Que se han aplicado en corriente directa. Tenemos como frase de este día, pues esta semana corresponde hablar en función a la familia, ¿verdad? Cómo estamos o cómo debemos de fortalecer esos lazos familiares. Entonces tengo acá una lectura nada más, o una frase, que dice que la única roca que conozco que se mantiene constante, ¿verdad? La única institución también que funciona es la familia, ¿verdad? Recordemos que en cualquier momento, como nos encontremos, siempre vamos a tener apoyo de nuestra familia, ¿verdad? Y esto debe de ser así, y pues nada más queda seguir con esto, ¿verdad? Ir trabajando, ir siempre construyendo pues lo que sería en nuestra familia, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos la guía que hemos trabajado de la semana pasada, que empezamos a trabajar con 5 ejercicios, logramos trabajar hasta el tercero, ¿verdad? Teníamos ya a partir del tercer ejercicio, pues los demás estarían un poco más largo, el proceso es un poquito más largo, ¿verdad? Para ir determinando cualquiera una de las magnitudes, ¿verdad? Repasando en el primer circuito tenemos que este es el valor de la corriente y tenemos también el valor del voltaje de la fuente total que teníamos en el primero. Teníamos que en este caso debíamos determinar lo que era la corriente de salida o la corriente total y teníamos como respuesta de 499.7 miliamperios, ¿verdad? Y teníamos un desfase de 28.84, ¿verdad? Solo que anduve buscando la página donde tenía resuelto esto, no lo encontré, solo que ustedes me confirman la respuesta de la impedancia total. Si me dan el valor de la impedancia total, jóvenes, para el primer circuito. Este 105.17 105.17. El valor más 57.93 y más 57.93 y. 93 y. Muy bien. Tendríamos este valor como valor rectangular y tenemos el otro valor como valor polar, ¿verdad? Entonces, solamente para ir empezar, ¿verdad? Con respecto a lo que teníamos anteriormente de desarrollar un diagrama fasorial con respecto a los valores que hemos obtenido de este circuito, ¿verdad? Entonces tenemos a lo que se refiere a la impedancia total, que tenemos un valor de 105.17 con 57.53 y, ¿verdad? En este valor pues tendríamos lo que es la impedancia total. También podemos determinar lo que es el voltaje, la resistencia, por si queremos representar. Recordemos que un valor resistivo, el voltaje y la corriente pues van en fase, ¿verdad? Donde suceden los desfases con respecto al capacitor y al inductor, ¿verdad? Son los dispositivos que siempre nos vamos a encontrar con un desfase en relación al voltaje y la corriente, ¿verdad? Entonces tenemos en esta parte del circuito para hacer una representación en un diagrama fasorial para poder graficar en relación a la corriente, porque es el único valor que hemos determinado, que sería en la corriente y también con respecto al voltaje, ¿verdad? Podemos expresar estos valores en forma fasorial, ¿verdad? Y nos vamos a auxiliar del programa de GeoGebra para poder representar estas representaciones de números polares, ¿verdad? Entonces tenemos
Si se pide, ¿verdad? En algún ejercicio, pues nos va a pedir que representemos esos datos obtenidos en un diagrama fasorial, ¿verdad? Entonces me voy a auxiliar de esta herramienta, donde tenemos la parte de representar lo que sería un vector, que es lo que vamos a representar. Vamos a tener un punto A, y ese punto A va a ser igual, pues, a las especificaciones que teníamos anteriormente. Si revisamos, no sé si me pueden eh, dictar el valor de la corriente, primero el valor de la corriente, y luego vamos a hacer el valor de la fuente total, ¿verdad? Digo esto porque si me cambio de pestaña, pues me va a sacar de lo que estoy escribiendo. La corriente lo voy a expresar en valores aquí pues la lectura es miliamperios, ¿verdad? Pero acá lo vamos a escribir normal sin los exponentes. Digo esto porque digamos que esto me está trazando lo que sería la magnitud, y la magnitud pues no la vamos a lograr ver en este diagrama. Entonces lo vamos a escribir con valor entero, por decirlo así, valor sin utilizar lo que sería el prefijo métrico. Quien me ayuda con la lectura de la corriente, solo recuerdo que empieza con 4. Entonces sería 400. 499 o Sí, no, 0.499. no lo voy a escribir 499 porque si le escribo con punto 0.4 o 0.5, pues como mencionaba, la magnitud es bien corta, entonces no lo vamos a poder ver. Pues Entonces, 499.69 o así lo voy a dejar. así lo Enter. vamos a dejar, sí. Ok. El ángulo me dicen Menos 28.84 grados. menos 28.84 Sí. grados. Ahora tendríamos el primer vector a trazar, ¿verdad? Si lo queremos representar en un diagrama fasorial, ¿verdad? Entonces tenemos que me lo ha trazado, vamos a ver. Creo que lo trazo algo retirado. ¿Cómo lo trazó? Vamos a ver. Creo que no lo trazó. Como aquí está. Más bien estaríamos acá con respecto al de la corriente, ¿verdad? Y vamos a ver. Vamos a terminar de completar para que se vea desde el punto de origen hasta ahora, donde este corresponde. Bueno, vamos a ver. Se puede cambiar nombre. Este corresponde a la corriente, ¿verdad? A la corriente del circuito. Llámese esta corriente total, le vamos a poner acá. Del circuito, ¿verdad? Que estaría expresado. Hoy vamos a expresar lo que es del voltaje. Voltaje sería punto C, le vamos a llamar. Y me dictan el voltaje de la fuente. 60 voltios con un ángulo cero. 60 voltios con ángulo de 0. Ya tendríamos la corriente acá. Este que corresponde al voltaje. Ya vamos a poner un voltaje total o lo vamos a poner E, que corresponde a la fuerza electromotriz. Entonces tendríamos en una representación de un diagrama fasorial, ¿verdad? Tomando los números polares, ¿verdad? Para poder expresar lo que es esto, ¿verdad? Por si piden en algunos momentos, pues representar el diagrama fasorial del resultado de las magnitudes que hemos encontrado. En este caso, pues lo he relacionado con respecto a la corriente total y el voltaje, ¿verdad? Porque es la magnitud que hemos determinado, ¿verdad? Por eso lo he representado con esto, con el voltaje y la corriente, ¿verdad? Si pide calcularlo con en un elemento específico, vamos a hacer igual lo mismo, a representar lo que es el diagrama de la corriente y la representación del voltaje, ¿verdad? De ese elemento, ¿verdad? Entonces este sería para el primer caso, ¿verdad? Para el primer ejercicio vamos a
tomarlo como una captura para llevarnos lo que es la imagen para lo que estamos planteando. Vale. También la otra situación es con respecto al circuito, ¿verdad? Con respecto al circuito, bueno, no respecto al circuito, sino que respecto a la magnitud que estamos manejando en la corriente, ¿verdad? Lo coloqué con 499, porque si lo expresamos con 0.4, pues la magnitud es bien corta y la va a expresar. No vamos a lograr muy bien lo que sería el vector. Entonces vamos a pegar acá por si pide desarrollar, ¿verdad? En ejemplos o prácticamente si aparece en el examen, ¿verdad? Que debe de expresar sus resultados en un diagrama fasorial, ¿verdad? Entonces tendríamos esto, ¿verdad? También recordando en relación, si hacemos la conversión a números rectangulares, pues igual se puede hacer la representación, ¿verdad? Sabiendo de que tenemos el eje de los números imaginarios que corresponden en el y el eje de X pues corresponde a los números reales, ¿verdad? Entonces tendríamos para el primer caso acá, para el primer ejercicio que habíamos desarrollado, vamos con el segundo. En este caso tenemos en relación al voltaje de AB, tendríamos que representarlo también con respecto a la corriente que tendríamos en el circuito, ¿verdad? Pero acá vamos a cambiar, solo vamos a poner, quiero ver que pide, tenga que calcular la impedancia total y el voltaje de AB. Entonces podemos hacer también la parte de la trayectoria del número de la impedancia. En este caso también pedía la impedancia, ¿verdad? Entonces sería también de expresar este número. Vamos a ver, no sé si alguno de ustedes ha manejado este programa y si cómo escribir el número rectangular, porque solo recuerdo cómo escribir el número polar. No sé si es la misma opción para escribir el número rectangular. Si no, pues convertimos este número a número polar, lo que es la impedancia. Tengo el polar. Tiene el polar de la impedancia. Sí. Vamos a ver, dígame la impedancia. Bueno, lo vamos a hacer de una vez en el diagrama acá. Estaríamos hablando del punto punto D. Punto D, vamos a hablar que es igual A 120.06 con un 0,6 ángulo de 28.84. 28.84. Bueno, entonces aquí estaríamos hablando de la impedancia, ¿verdad? Este de acá pues le vamos a cambiar nombre. Y estaríamos hablando de impedancia total. Si hacemos la representación fasorial, vamos a copiar nuevamente esto para cambiar el dato que ya teníamos. Haciendo la representación de la corriente total, del voltaje y colocando también en relación a la impedancia total. Veamos la imagen. Esto lo estoy copiando para cambiar el archivo pues, que se ha compartido, ¿verdad? Para el desarrollo de esta clase. Luego ya con las modificaciones se lo voy a compartir. Entonces tendríamos el diagrama fasorial, ¿verdad? En representación de los números. Lo he expresado con los números polares, ¿verdad? Porque no recuerdo cómo escribir números rectangulares en GeoGebra, ¿verdad? Por eso lo he expresado de esta manera.
aunque lo ideal pues tendríamos lo que es los valores de y, como voy a mencionar, que estarían en el eje de la y, y los números reales pues estarían en el eje de las x. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. En este caso pide determinar la impedancia total y pide determinar lo que sería el voltaje de AB. Entonces, para expresar estos datos también en representación fasorial, en este caso solamente vamos a poner lo que es la impedancia total y vamos a poner lo que es el valor del voltaje de A a B. Entonces vamos acá, vamos a limpiar estos datos que ya tenemos. Y partimos. Igual necesito la ayuda de ustedes, de caso para dictarme lo que sería la impedancia de, bueno, sería hacer la conversión para la impedancia total, y aquí pues ya tenemos el resultado de voltaje de AB. Solo me ayudan ustedes dictando los valores para escribirlos. Teníamos primero el punto A, puede ser la impedancia o puede ser el voltaje de AB. Me ayudan con la lectura. Mande, había dicho con la impedancia o bueno, con el voltaje de A a B. Puede ser cualquiera de las dos magnitudes. Okay. En cuanto a la impedancia, tengo 14.068 menos 1.162, pero ajá, está en... 0,68 mismo. Ajá. Pero bueno, ese es que está en, ¿cómo se llama? En rectangular. En rectangular. En polar. Bueno, le puedo pasar el voltaje a B, que sería 52.92. 52.92. Un ángulo de menos 90. Menos 90. Estaríamos hablando solo del voltaje de AB. Y en este caso vamos a ponerle efector. Veríamos acá y le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a poner la magnitud de voltaje de AB. Estaría representado acá. No sé si el de la impedancia lo convirtió, Pablo. $14.11 con un ángulo de 4.76. 4.76. No se logra ver mucho el ángulo, no, es bien pequeño. Solo para revisar, voy a poner punto D. Si lo escribo normal, no sé si me lo va a graficar sin ponerle el ángulo. Normalmente es de 14.14. El mismo valor tiene. Si me lo pongo en rectangular, Paulo. 14.06. 0.6 menos 1.172. Creo que no me lo pongo. Menos 172. 172. Bueno, aunque me da ángulo de 292, pues no, realmente no recuerdo cómo se pone el número rectangular acá. Vamos a averiguar después cómo se
Va, entonces tendríamos las dos magnitudes acá, solo falta poner el vector y nombrarlo. Le vamos a poner el de la impedancia. Es la impedancia total. Y estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Igual lo vamos a copiar. Esto vuelvo a insistir, ¿verdad? Si en el enunciado pues, me está pidiendo representar la respuesta en un diagrama fasorial. Eso es lo que vamos a hacer. Lo puede hacer a papel o pues lo puede hacer en este programa de GeoGebra, ¿verdad? Lo puede trabajar en línea o lo puede instalar. Y solo hace las capturas, ¿verdad? No sé si tenemos dudas en relación a esto, si pide representar la respuesta en un diagrama fasorial. No sé si tenemos dudas jóvenes en esta representación de las magnitudes. Una pregunta, ¿no tendrían que ser 90 grados como de fase o algo así? No, porque no estamos evaluando con un elemento en específico. Por ejemplo, si queremos, en el caso quiero ver, tendría que determinar en este ejercicio podemos hacer, eso es lo que usted me está preguntando. Si trabajamos, ¿cuánto sería el voltaje de este punto de acá? No sé si lo puede determinar uno de ustedes que me ayude para hacer ese ejemplo, ¿va? Con respecto al de fase. ¿De dónde? El voltaje que tiene el inductor. Ok. Vamos a poner aquí voltaje L para hacer esa representación. Y también vamos a necesitar la corriente L. Caso de Hazel, Dostin, no sé si tenemos dudas también. Ahorita solamente para comprobar el desfase que se habla. Esto recordando, creo que lo tengo habilitada, esta presentación. En relación a en el caso del circuito resistivo, se había hablado que esas señales siempre van a estar en fase en relación al voltaje y la corriente siempre van a estar en fase. Y en el circuito inductivo, ¿verdad? Y los resultados que vamos a obtener, pues vamos a tener que el voltaje pues va a estar adelantando lo que sería la corriente y ese desfase va a ser de 90 grados, ¿verdad? Y en el caso si cuando tengamos un capacitor igual de fase va a ser de 90 grados, aquí va a ser lo contrario, que vamos a tener que la corriente está adelantando el voltaje y ese adelante o ese de fase siempre va a ser de 90 grados. Esto haciendo una representación de una forma senoidal, ¿verdad? Una forma senoidal sería el comportamiento de esta manera, ¿verdad? Pero ahorita lo estamos haciendo de un comportamiento de un diagrama fasorial, ¿verdad? Y eso siempre va a existir de un desfase de 90 grados. Entonces ahorita pues la pregunta de Pablo pues es
en relación al desfase que teníamos, ¿verdad? En este caso, el diagrama que se está haciendo es con respecto a las magnitudes que se han obtenido, ¿verdad? En el primer caso, pues teníamos la magnitud de lo que es la corriente y lo he relacionado con respecto a los 60, ¿verdad? Lo que es el voltaje. Que esto igual, ¿verdad? Se puede hacer una representación en una onda sinusoidal con respecto a estos valores. Solo me confirman esta impedancia de acá. Esta impedancia, pues a mí me da 55.17, un ángulo de 57.93. Esta impedancia de acá. Me confirman ese valor. 55.17 con más 57.93. Sí, esa sería la impedancia de acá. Va con esa impedancia, ya la corriente total ya la tenemos, pero entonces acá podemos, no quiero ver, ya podemos determinar, solo como borrar ese punto que se mezcla. En esto ya podemos determinar el voltaje que estaría acá, el voltaje de L, ¿verdad? Estaría un circuito paralelo, ¿verdad? Entonces aquí se toma la impedancia total. Entonces tendríamos ¿dónde está? Los 499.7, 40 menos 3, este sería con un ángulo de menos 28.84. Esto corresponde al valor de corriente, ¿verdad? Esto multiplicarlo por la impedancia que teníamos anteriormente, nos va a dar lo que es el voltaje. Entonces me confirman, a mí me da un voltaje de 38
98.11 voltios, ¿verdad? Con un ángulo de 12.05. Es el ángulo que obtengo yo acá. O le ponemos 0.6. Hola. A mí me da eso, pero en rectangular. O sea, pero esos valores en Perdón, rectangular. sí, es cierto. No lo convertí en polar. En polar tendríamos acá. Tendríamos 39.98, lo voy a poner, 0.98 haciendo aproximaciones acá. Y tendríamos acá 17 con ángulo de 56, trabajando con aproximaciones también. Hoy sí creo que sí, ¿verdad? El voltaje. Y hoy pues esto lo dividiríamos en el valor del inductor, que corresponde a 80, para determinar la corriente del inductor. Y en polar vamos a tener, y aquí regresamos con la corriente casi igual a la corriente que teníamos total. De hecho es igual la corriente. Tendríamos la corriente de 499.7 miliamperios, y estaríamos hablando con el ángulo de menos 72. Vamos a poner punto, trabajando aproximaciones, así quedaría 44. Este sería el ángulo. Y esto tiene que tener como un desfase de 90 grados. Al hacer la suma de esto, pues andamos, creo que aproximadamente los 90 grados. Entonces, si nos vamos con estos datos vamos a ver lo que me permite hacer esto para hacer la representación del diagrama fasorial. Vamos a borrar todo esto. Creo que me va a permitir, sí, aquí está. Solo borrar los puntos que nos vamos a utilizar. Y estaríamos hablando del primer valor, que sería A, que va a corresponder al voltaje del inductor, que esto va a ser igual a los 39.98 con un ángulo de 17.56. Y tenemos el otro ángulo, corresponde a B, a B, que va a ser igual. Aquí vamos a poner, aquí voy a poner los 400, va a salir algo grande la magnitud, pero lo vamos a dejar con 499.7 con un ángulo de menos 72.44. Estaríamos hablando del ángulo de la corriente. Y lo trazó, pero lo trazó algo lejito, creo. Ahí está. Vamos a borrar esto, ya no lo ocupamos. Vamos a trazar los vectores. Y aproximadamente, pues, esto es un desfase de 90 grados, ¿verdad? No sé si me permitir medir esto. A ver cómo se mide el ángulo. No sería acá. Creo que este punto para este.
Vamos a ver cómo tendría ese ángulo, cómo lo pondría. Pero aproximadamente ese sería el desfase. En este sí se logra ver el desfase. Si hacemos la suma de los dos ángulos, pues tenemos un desfase de 90 grados. No sé si con esto ayudo, Pablo. Sí, profe. Va bien, vamos a ver bueno, falta nombrarlo para que lo tengamos, para que lo copiamos bien. Estaríamos hablando, corresponde a la corriente, o sea, IL. Y de acá corresponde al voltaje L, el voltaje de la bobina. Hoy sí, lo vamos a llevar. Vuelvo a insistir, esto por si pide, de hecho, aparecer en el examen de periodo, que las respuestas sean expresadas en un diagrama fasorial. Entonces, vuelvo a mencionar, pueden utilizar este programa o lo hacen a mano. Entonces, vamos a ver material. Esto sería en representación de lo que tenemos acá. Tendríamos la representación para la corriente solamente para el inductor, el comportamiento del inductor. Tendríamos esta representación, lo demás es, este diagrama es con respecto a lo que tendríamos del voltaje y de la corriente. Vamos a llevar este dato. Este archivo se lo voy a compartir después, ya con el resultado que tenemos. Ahí faltaría el relación al voltaje, ¿verdad?, que tenemos trazado aquí del diagrama fasorial. Entonces tendríamos solamente del dispositivo del inductor. Hacíamos el recordatorio con respecto a esta presentación que teníamos los 90 grados de desfase que va a tener el voltaje con respecto al inductor. Aquí tenemos que el voltaje va adelantando la corriente en 90 grados, ¿verdad? Entonces tendríamos esa representación acá, ¿sí?, del voltaje que estaría acá y que eso va adelantando a la corriente con respecto a 90 grados. Vamos con el siguiente. Este ya lo representamos también. Faltaría el tercero. Yo creo que con esto que estaríamos con la representación de un diagrama fasorial o resultado de las magnitudes en representación de un diagrama fasorial. Creo que con estos ejemplos estaríamos bien para dar avance a lo que serían los análisis que tenemos más adelante con estos circuitos. Que nos quedamos en el circuito 3. No sé si ya lo logramos terminar con respecto a esto, para proceder a hacer la explicación del 4, ¿verdad? Que el 4 sí está un poquito más largo. De hecho, hay que recordar un poquito de lo que se vio en el primer año, ¿verdad?, para poder desarrollar esto. En la evaluación de práctica profesional llegaríamos hasta esto, hasta el método de reducción y retorno en los circuitos. De estos circuitos, de esta manera vamos a tener en la evaluación, ¿verdad? Lo que es malla y nodo en relación a estos circuitos lo vamos a dejar para el cierre, del cierre correspondiente al cuarto periodo, donde vamos a involucrar también en relación a la potencia. También aquí vamos a ver ya contenido en relación a la potencia, cómo vamos a manejar en esto, que es bien distinto, ¿verdad? Que hay sus cambios ahí con respecto a la potencia, una potencia promedio o una potencia aparente. Eso lo vamos a ver en el otro periodo. Entonces, para la evaluación de pues nos quedaríamos con representación de magnitudes en un diagrama fasorial o un número, pues ya representando ya sea en polar o en rectangular algunos valores. Determinar impedancias totales, también puede quedar nada más la evaluación, ¿verdad? En este de acá, pues no sé si ya tenemos los valores. Una Solo pregunta. digan.
vamos a ver en esta lo que viene siendo la fuente dependiente y todo eso. Estoy evaluando, no sé si lo quieren ver. Ah, yo preguntaba porque me acabo de acordar de eso. Sí, se maneja igual una fuente dependiente bueno, independiente, sí, se maneja igual. Lo único que ya vimos la variante de los números complejos, ¿verdad? Eso siempre lo vamos a ir manejando, pero como lo analizamos en corriente directa, que tenemos una fuente dependiente, pues es la misma representación, ¿verdad? Que tenemos 4 tipos de fuentes. ¿Cuáles son los 4 tipos de fuentes dependientes? ¿Se acuerdan? Dependiente, fuente de corriente dependiente de corriente, creo que era la fuente corriente dependiente de voltaje. Ajá, corriente Y la dependiente de de voltaje de voltaje. corriente y voltaje de voltaje, creo que sí era, ¿no? Ajá. Sí, muy bien. Ah, pues sí, hombre. Ah, pues sí lo vamos a dar el otro periodo, ya vi que se recuerda. Ah, Son bromas, son bromas. Vamos a ver pocos análisis, porque el de potencia, sí quiero que quede bien claro, porque el de potencia es manejado en la parte de motores. Bueno, a tipo de potencia, potencia promedio, potencia aparente o potencia reactiva. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso, no, tranquilos, no, quizás no nos vamos a meter. Vamos a meter en análisis de May y no, sí, en esto, ¿verdad? En esto sí. Pero igual lo vamos a meter con la calculadora que les compartí para que de una vez nos vayamos con respecto a las ecuaciones, escribir las ecuaciones y obtener el valor del voltaje o de la corriente. Va a depender de qué estemos aplicando, si malla o nodo, ¿verdad? Para que no hagamos todo el procedimiento de la matrices, si vamos a aplicar lo que es Kramer o Sarro, o hacer por sustitución, ¿verdad? Entonces de una vez vamos a meter los cálculos de las ecuaciones que determinamos cuando estemos sacando malla o estemos sacando nodo, de una forma práctica de ir al mandado nada más. Que es el 4, ¿verdad? Se puede determinar de esa manera, ¿verdad? En este caso puedo aplicar malla o puedo aplicar nodo, pero como no estamos ahorita en ese contenido, ¿verdad? Sino que sería de ir aplicando método de reducción de retorno, lo único que hay. Sí, diga. con delta y estrella. Correcto, eso es lo que está aquí. Sí, pero hay que tener mucho cuidado donde se va a aplicar, porque en no recuerdo en qué conversión, pero me da un resultado negativo en la parte del número real, ¿verdad? Y eso pues no puede existir. Lo que pasaría ahí, pues manejar ese número como positivo, pues ya haciendo los análisis, ¿verdad? Porque en eso sí no podemos encontrar, ¿verdad? En la parte de números reales, pues no podemos encontrarnos con valores negativos. Entonces, por eso voy a explicar donde vamos a aplicar la conversión. Por eso solo necesito estos datos, ¿verdad? Para que comparamos con los demás compañeros las respuestas de este circuito, ¿verdad? Tenía resuelto esto, pero no encontré la hoja donde los tenía resuelto. Creo que cuando limpié el escritorio se fue. Bueno, yo tengo de impedancia total 22.85 menos 1.19i. Vamos a ver, me vuelve a mencionar, Pablo. 22.85 menos 1.19i. Menos 1.19. En cuanto a la corriente de I5 sería 1.05 o 0.6. Permítame que vamos a utilizar el editor por el ángulo. Bueno, le haríamos acá de la corriente 5. Corriente 5. Esto es igual. Perdón. A 1.06. 0.6. Con un ángulo de 47.26 grados. 46. 47.26. Punto 26. Vale, estaríamos acá. Vale, entonces tendríamos acá las respuestas, jóvenes, para que ustedes comparen, ¿verdad? Nada más si llegamos a ese resultado. Que aquí, ¿verdad? Aquí se puede hacer la otra demostración con respecto al capacitor. O incluso con respecto a la resistencia también podemos desarrollarlo, ya que pues tenemos valores de corriente
podemos determinar el voltaje de la resistencia. Aquí nos vamos a dar cuenta que el ángulo pues no va a cambiar, siempre va a ser el mismo, 42.26 en el caso de la resistencia, porque ese sí están en fase, ¿verdad? O sea, al multiplicar los 1.06 amperios con ángulo de 47.26 por 12, el ángulo se mantiene, solo va a cambiar la magnitud. Estarían en fase, acá sí, así aquí sí va a cambiar el ángulo y siempre va a existir un desfase de 90 grados a la hora de comprobar esta parte de acá. Igual que aquí pues estaríamos hablando en el ejemplo anterior, en el primero pues tomamos de referencia el inductor y en el inductor determinamos el voltaje y determinamos lo que sería la corriente y obtenemos estos resultados, ¿verdad? Y donde aplica también de que tienen un desfase de 90 grados. Igual se puede cumplir en este ejercicio de acá, ¿verdad? De determinar el voltaje, en este caso sería determinar el voltaje del inductor y el desfase va a ser diferente, ¿verdad? Si lo hacemos, para comprobar tenemos 1.06 con un ángulo de 47.26. Esta corriente multiplicada por 20i. Bueno, menos 20i, ¿verdad? Porque es negativo. En forma polar. Forma polar, pues tenemos, en mi caso, pues me da 21.2 voltios con un ángulo de menos 42.74. Hacemos la suma, que aproximadamente vamos a dar un desfase de 90 grados. Muy bien. No sé si tenemos duda. Procedemos a este circuito. No sé si aplicar una conversión. Vamos a hacer más espacio acá para ir resolviendo esto. O uno de ustedes ya lo tenía resuelto. Para ver si llegamos a la misma respuesta al final. En este caso está pidiendo determinar lo que es la corriente total o la corriente de salida. Algo más con respecto al objetivo también pues lo vamos a ver. El objetivo 1, ¿verdad? Que en el objetivo 1 dice que plantea con respecto a la representación del trazo de un diagrama de impedancia y también con respecto a la admitancia de cada uno, ¿verdad? Entonces esto se refiere, en impedancia es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Haciendo la representación. Prácticamente esto aplica cuando estamos trabajando en el inductor y en el capacitor, ¿verdad? Bueno, aplica para ambos con respecto a la resistencia también, porque la impedancia es como si estuviéramos hablando del valor ohmio, es el valor ohmio, de hecho es el valor ohmio, pero en corriente directa hablábamos de resistencia total, ¿verdad? De un valor total. Entonces aquí es lo mismo que está hablando, en este caso no hablamos de resistencia total, sino que hablamos de una impedancia total. Y cuando habla de una admitancia, la admitancia pues prácticamente es el inverso, ¿verdad? El inverso con respecto a la impedancia. En corriente directa hablábamos de un valor de conductancia, ¿verdad? Que hablábamos de un valor de unidad de medida de Siemens, ¿verdad? Entonces igual acá lo único que es el inverso, ¿verdad? Aquí hablamos del concepto de que cambia, hablábamos de conductancia, que vamos a hablar de admitancia. Vamos a ver con este ejemplo, estamos listos. No sé si alguien lo desarrolló. O lo están desarrollando. Yo no lo he desarrollado, profe, no sé si alguien lo habrá desarrollado. Yo tampoco. Tampoco, ¿qué más? Uno así, sí, espérenselo en el examen. Donde sí van a tener que aplicar esto, pues es bien mecánico, ¿verdad? La conversión es bien mecánica. Ya las fórmulas ya están dadas, ¿verdad? Solo
de ver, ¿verdad? La parte cómo se está aplicando la conversión. Como de consejo, pues en cualquier conversión mejor tómenlo donde tiene, por decirlo así, la representación son números, bueno, en el imaginario, ¿verdad? Cuando sea positivo. En este caso acá voy a aplicar, vamos a ver, dibujar, estamos. Si nos damos cuenta, vamos a tener las dos configuraciones, nos vamos a encontrar acá. Si nos vamos en la parte superior donde está la impedancia de 4 ohmios, está la de 6 ohmios y la de menos 2 ohmios, estaríamos hablando de un delta. Y si nos quedamos con menos 2 ohmios, 6 ohmios y 8, estaríamos hablando de un estrella, ¿verdad? Igual vamos a tener un delta acá, ¿verdad? Donde tenemos la de 8, la de 6 y la de 10. Y estaríamos hablando con otra estrella de 6, la de 4 y la de 10. ¿Sí? Entonces podría ser, vamos a ver, en este caso la voy a aplicar acá, miren. Lo único que acá voy a hacer un cuadrito, vamos a ver si puedo dibujar. Le voy a poner una Z, bueno, más o menos se da a entender. Voy a poner una Z porque no sé qué me va a dar, si me va a dar un número real o me va a dar un número complejo, entonces lo voy a dejar representado como una impedancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué impedancia? Pues va a depender de los cálculos que vamos a desarrollar. Igual acá voy a hacer un cuadrito, pero la Z ya no lo voy a hacer porque me sale muy feo. Entonces estaríamos acá para conformar lo que sería el estrella, ¿verdad? O sea que voy a hacer una conversión de delta a estrella. Estaríamos acá. Si anulamos, vamos a ver si marcamos acá y marcamos esta impedancia, ya no va a estar, ni tampoco esta otra impedancia tampoco, y esta impedancia ya no va a estar, sino que lo que pasaría es tener lo que tenemos en rojo. Hoy evaluemos, ¿verdad? Lo que siempre hay que tener en cuenta cuando aplicamos la conversión, tratar la manera de que solo se cumpla una vez, no llegar a hacer otra conversión más, o si el circuito pues implica hacer otra conversión más, pues ni modo, va a tocar hacerla, pero yo voy a revisar el circuito antes, pero antes de proponérselo, de que usted procure hacer solamente una conversión. ¿Qué conversión? Usted decide qué conversión desarrollar, ¿verdad? Entonces, como consejo le estoy dando de que hay que tomar donde tenemos este número positivo. Bueno, no es positivo, sino que la representación está en el eje positivo, ¿verdad? Que es lo que corresponde al inductor. Y tendríamos dos números reales, ¿verdad? Entonces, si revisamos, tenemos que esta de acá, la impedancia de menos 2, me quedaría en serie con el resultado que voy a obtener acá. Y tendríamos el resultado también de 4 con el resultado de esta otra impedancia que estarían en serie. Al final ese resultado con el otro que mencioné estarían en paralelo, ¿sí? Al desarrollar ese equivalente, pues ya me quedaría en serie todo el circuito, ¿verdad? Si lo empezamos a trabajar de esa manera. Bueno, de hecho, pues ya hice la evaluación y pues cumple, ya no vamos a aplicar otra conversión más, ¿no? Que ya el circuito ya me queda ya más representado para poder proceder a hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces acá vamos a empezar, vamos a nombrar una impedancia 1, vamos a nombrarle esta impedancia 1, vamos a ver si puedo, y si puedo. Y vamos a ver. Esta le vamos a llamar la Z1, digamos que Z. Pues esta le vamos a llamar la impedancia 2, quedó mejor la 2. Y esta le vamos a llamar la impedancia 3, ¿verdad? Para hacer los cálculos de cada una de las impedancias. Vamos a ver si cambiamos o arreglamos. Y lo voy a poner por acá. Aquí lo vamos a poner impedancia 1. ¿Qué refiere esta? La impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3. Entonces vamos a determinar esos valores. ¿Se acuerdan de la fórmula? Vamos a utilizar el editor de ecuaciones para irlo trabajando. Tendríamos acá, vamos a arreglar primero. De acá. Y estaríamos calculando la impedancia
calcularla, que esto va a ser igual. De hecho, va a estar en una fracción acá. Vamos a ver si se acuerdan. Recordemos que teníamos donde la fórmula, ¿verdad? Teníamos una que era representado por un producto aquí arriba y una suma aquí abajo. También teníamos la otra parte que teníamos un producto, bueno, suma de productos que teníamos, suma de productos, y abajo teníamos el valor con el que estaba contrario. Teníamos esa fórmula. Entonces, en este caso, como vamos a hacer la representación de estrella, lo vamos a pasar a estrella de rectangular, lo vamos a pasar de delta a estrella. Entonces estamos en impedancia 1, en este caso pues vamos a tener la multiplicación de las dos impedancias que tenemos adyacentes o que están a la par, ¿verdad? Esto de hoy que tenemos 8 y 6, sería el producto que vamos a colocar acá arriba, entre la suma de todas las impedancias que tenemos abajo, ¿verdad? Entonces aquí en este caso vamos a tener 8, y este 8 pues va a estar multiplicado por la impedancia de 6i, ¿verdad? Tener 6i. Y abajo, pues si hacemos la parte de acá de números, recordemos que esto sí lo podemos hacer, aparte de ser sumas de reales con imaginario, podemos hacer la suma de esto de acá, donde vamos a tener como resultado abajo, pues de 18, que va a corresponder al número real, y el número imaginario, pues más 6i. 6i tendríamos acá. Vamos a ver dónde está. 6i. Y esto va a ser igual, que tendríamos la primera impedancia, ¿verdad? Donde en caso de, bueno, los demás no sé, Pablo pues trabaja con la calculadora científica donde debe de ir haciendo las conversiones, en este caso toca hacer las conversiones de rectangular a polar para poder hacer la operación de, recordemos que polares en las calculadoras normales solo permite hacer operaciones de polar a polar, que en este caso puede ser un producto, puede ser una división. Y en el caso de cuando hacemos operaciones de números rectangulares, lo puede desarrollar suma y resta. Combinando ambos no lo hace. O cuando tenemos números, bueno, no sé, quizá me estoy equivocando, no sé si en su calculadora, Pablo, permite hacer la división de estos números rectangulares. O hace la conversión. Bueno, a mí sí me permite directamente poner el número imaginario y todo. A mí me da Ahí, 0.8 más 2.4 ahí. muy bien, si esa es la respuesta. Ah, pues sí le permite. Yo pensé que no permitía hacer la operación de división, pero si lo permite, pues qué bueno. Los demás no sé con qué calculadora pues trabajan, ¿verdad? Al final no importa en qué calculadora que llegue usted a la respuesta, pues estamos bien. Aquí es 0.8, me dijo. 0.8 más 2.4. 2.4 y ¿verdad? No sé los demás, si vamos trabajando a la par, pues para ver si no coincide y revisamos cuál es la... Sí, me da lo mismo, pero Muy bien. ¿Y usted lo trabaja con calculadora científica o la que les compartí? no, ahorita estoy trabajando con una en la web porque no hay cómo usar la que Ah, va. compartí. Está bueno, está bueno. Eso también es válido. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Llegamos a ese mismo valor o tenemos un valor distinto? Vamos a copiar esto también porque lo de abajo no va a cambiar. Eso. Aquí trabajaríamos con impedancia 2, pero en impedancia 2 estaríamos hablando, estaríamos acá, hoy vamos a hacer la multiplicación, ¿verdad? De lo que es 6i por 10, ¿verdad? Entonces, aquí pues, da igual quien ponga primero, vamos, solo cambio acá, 10 por 6i, mientras la división de esto de acá. No sé si me regalan la respuesta. 1 más 3i.
Correcto. 1 más 3i. Ahí estaríamos hablando por la impedancia 2. Por eso le mencionaba que iba a colocar impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3. No podía dibujar una resistencia, no podía dibujar un inductor. Si se dan dando cuenta, me está convirtiendo esto en un valor, no solamente un valor así específico de real, sino que me está escribiendo ambos, ¿verdad? Real y imaginario. E imaginario, perdón. Vamos a ver para la última impedancia, la última conversión. En este caso tendríamos los dos números reales. Tendríamos 8 por 10 o 10 por 8. ¿Cuánto tenemos acá? No sé si alguien ya lo desarrolló. 4 menos 1.3333. 4 tendríamos 6. Si hay una chorrera. 3, vamos a poner unos 3 de trabajo. Tendríamos acá. Le faltó el menos. Le faltó el menos. Ah, sí, aquí es cierto, es menos, no es más. Y es menos. Gracias, Pablo. Vale, teníamos acá con los resultados de las 3 impedancias que hemos convertido. ¿Ya? Entonces el objetivo es encontrar la impedancia total para poder encontrar lo que es la corriente de salida. Como no estamos viendo aún lo que es malla ni nodo, ¿verdad? Sino que si hubiera sido malla, tenemos 3 mallas y podemos encontrar la corriente I/O. Pero en este caso, pues estamos haciendo uso del método de reducción y retorno, en lo cual nos encontramos con una configuración delta. Bueno, de hecho, las dos configuraciones, aquí solo queda para hacer las conversiones de cada uno de ellos. Bien, entonces continuamos. Lo único que hay que cambiar que sería, bueno, que es, ¿verdad? La impedancia 3. Y vamos a continuar con eso. Vamos a calcular una impedancia 4. Tendremos impedancia 4. Donde vamos a tomar ya las configuraciones en serie, ¿verdad? Esta es la primera, esta es la impedancia 1, entonces la impedancia 1 lo vamos a sumar con la impedancia del capacitor. Entonces vamos a borrar esto. Y aquí solo faltaría colocar menos 2i. Y esto va a ser igual. Aquí pues igual el número real no cambia. Aquí vamos a tener 0.8. Y vamos a tener este positivo, ¿verdad? Positivo, aquí positivo más, ¿cuánto queda? 0.4, 0.4 y la impedancia 4, ¿verdad? Donde teníamos la suma de la impedancia 1 más la impedancia del capacitor, ¿verdad? Continuamos. Vale, aquí vamos a tener, vamos arriba aquí, no tenemos la de 4, vamos a poner 4, que es número real, más el número complejo que nos quedó del número rectangular, que en este caso corresponde a 1 más 3i, donde tenemos acá el resultado de la impedancia, bueno, lo puedo cambiar aquí, la impedancia 5, ahora que estamos trabajando, impedancia 5, real con real, imaginario con imaginario, en este caso solo tenemos real, entonces tendríamos 5, ¿verdad? 5 más 3i. Vamos bien, jóvenes, o tenemos dudas en algún paso. Vamos con la impedancia 6. Borramos
Vamos a ver. Tenemos ya acá esta impedancia una sola, ¿verdad? Que corresponde a impedancia 4, y tenemos aquí arriba lo que corresponde a impedancia 5. Entonces hoy corresponde hacerlo en paralelo, ¿verdad? Corresponde hacerlo en paralelo. Vamos a aplicar el producto sobre la suma. Entonces vamos a copiar este dato de acá. Y vamos a ponerlo acá. Y esto me dice que tiene que estar multiplicado con esta otra de acá. Y acá vamos a tener la suma, ¿verdad? Tendríamos esto y tendríamos esto otro de acá. Tener un más acá. Tenemos la suma, perdón, producto sobre la suma. La impedancia 6. ¿De cuánto le da la impedancia 6? 0.69 más 0.35 y A ver, ese creo que no lo he calculado. No, si no lo tengo. Déjame revisar si es ese. Vale, vamos a tomar ese dato. Ya lo voy a comprobar. Me dijo Pablo, número real. 0.69 Uh-huh. más 0.35 y 0.35 y. Estaríamos hablando de la impedancia 6. Luego esta impedancia tiene que estar, bueno, estarían todas ya en serie, ¿verdad? Que tendríamos la de 2 y la impedancia 3. Entonces, seríamos el resultado de la impedancia total. Si lo tengo, no sé si me equivoqué algún paso. Por eso vamos a adelantar, después voy a revisar ese dato. Y tendríamos acá la impedancia total. Aquí ya corresponde calcular la impedancia total. Vamos a tener impedancia total. Y esto va a ser igual. Tendríamos ya los dos ohmios. Los dos más lo que acabamos de calcular que estaría acá, que es la impedancia 6. Y estaríamos hablando más también la impedancia 3. La impedancia 3 es lo que tenemos aquí. Y esto sería igual la impedancia total. ¿La tiene Pablo? sí, 6.69 6.69 menos menos 0.97. 0.97 IVA. Bueno, sí, 0.97 y aproximado sería 98, creo. No, Sí, sería 98 porque es menos 966. vamos, O sea, pongamos el 6. 976. Ajá. Estaríamos hablando de este resultado. No sé si tenemos dudas, jóvenes, si vamos a la par, coincidimos con los datos, o alguien que es diferente. La impedancia total, sí, este dato es que yo tengo como impedancia total. Entonces todo este procedimiento pues está bien, todo lo que hemos desarrollado. No sé si alguien le da diferente para que revisemos. Jóvenes, señoritas.
A mí solo me difiere un poquito el menos 0.976, pero solo un poquito. Un poco. Va. Ujú. Yo estoy bien, profe. Va muy bien, vamos a ver. Entonces esto sería lo último ya, ¿verdad? De encontrar esta parte. Me dice que debo de encontrar la impedancia total. Entonces ya con estos datos que tenemos, podemos proceder a calcular lo que es la impedancia. Vamos a ver aquí. Estaríamos hablando de la corriente. Corriente, ¿qué le dice corriente? Corriente de salida, ¿verdad? Corriente de salida es igual tenemos el voltaje que corresponde a 60 con ángulo de menos 30. Ángulo de menos 30 sobre este resultado que tenemos acá. Que estaríamos hablando de un valor de corriente ¿de cuánto? A mí me da 8.87 amperios con un ángulo de menos 21.69. Bien, no sé lo demás, si coincidimos o da distinto. 8.87 amperios con un ángulo menos, me dijo, ¿verdad? 21.69. Un ángulo acá. Ya estaríamos hablando de una representación polar aquí. Recordemos que corriente y voltaje siempre me lo tiene que expresar en polar. Solo los valores de impedancia tienen que estar expresados en rectangular. ¿De acuerdo? Sí. Va muy bien. Entonces, seguimos. En este caso, ¿verdad? Si la respuesta pide, ¿verdad? Se pide que la respuesta de la corriente se exprese en un diagrama posterior, pues sería de expresar esto. Y aquí es cuarto el punto, ¿verdad? Cuarto el punto. Tenemos acá 8.87 con el ángulo de menos 21.69. Dice que lo queremos comparar con respecto a la corriente, perdón, con respecto al voltaje, pues es de expresar el voltaje acá. Que es los 60 menos 30, ¿verdad? Entonces, concluimos este ejercicio para la parte de diagrama posterior. Como GeoGebra lo puede trabajar en línea, me comparten el resultado del diagrama posterior de lo que acabamos de desarrollar, del voltaje y la corriente. Y concluimos con este. Igual determine la corriente 1 y me expresa en diagrama posterior tanto del capacitor y de la resistencia de estos dos valores. ¿Sí? Y como lo insistí, el GeoGebra pues permite trabajarlo en línea. Me comparte esos resultados. ¿De acuerdo? Nos quedamos de acá que acabamos de desarrollar. Igual para el archivo lo vamos a cambiar. Voy a cambiar el archivo para que tengan esto para estudiar, para preparar el examen. Solo el desarrollo, pues para esto sí se lo vamos a deber, pero ya pues solamente comparar la respuesta que tenemos acá ya sirve para que usted repase, ¿verdad? El resultado de en estos otros circuitos, ¿verdad? Vamos a ver si subo esto un poquito, aunque quede un poco pequeña la imagen.
Va, dice. Va, este es con respecto a la voltaje del inductor y la corriente del inductor para ver el desfase, ¿verdad? Que está sucediendo. Igual acá este es nada más la respuesta de la corriente total, del impedancia total y del voltaje total. Este lo vamos a bajar entonces. Porque lo subo tan muy grande. Vamos a bajarlo. Este archivo igual como el código MCT se lo voy a compartir. Solo voy a cambiar el dato. Bueno, el otro archivo que tiene. Y en este igual pueden practicar en este también hacer el diagrama fasorial. En el tercero. En el cuarto también es de hacer el diagrama fasorial de la corriente con respecto al voltaje. Y en el último pues es de hacer el diagrama fasorial de la corriente 1 y el voltaje de la R1. Y aquí igual, ¿verdad? La corriente del capacitor y el voltaje del capacitor. Agregando aquí un extra, ¿verdad? Para el último ejercicio. Entonces, esa es la actividad que tenemos ahorita para ir a concluir lo que sería la clase de este periodo. Creo que en el chat no permite compartir imágenes, ¿verdad? Para que lo compartieran y una vez se lo pegar acá para que usted pues ya tuviera más material para estudiar. En esto igual 2 ejercicios y ahí acaba todo para el examen de periodo. Si lo puede ir editando, lo trabaja en papel, eso no importa, igual. Ya la gráfica, pues sí, ¿verdad? Si lo puede usar, si lo puede desarrollar en GeoGebra, lo hace. A mano también es válido. No sé si voy a almorzar ahorita, pero... Sí, gracias.